Que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, yo soy Randall Rivera, les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy martes, estamos en horario especial, hoy por las transmisiones deportivas que tiene Radio Monumental hoy, pero les agradezco mucho que estén con nosotros en radio, que estén con nosotros en Facebook y que por supuesto nos acompañen también a través de los servicios de podcast, donde estará este programa disponible una hora después de terminado de transmitir. Así es que muchas gracias a la gente además que nos hace su reporte de sintonía. Hoy me acompaña don Arnoldo Rudín, él es el presidente del Colegio de Geólogos de Costa Rica, ¿okay? A quien yo invité porque le hicieron una excitativa al presidente de un tema particular, pero yo no quiero terminar hablando de esa excitativa y quiero empezar hablando del tema completo, que es la posibilidad de existencia, de exploración, de explotación de recursos de hidrocarburos en nuestro país. Así es que, don Arnoldo, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias, don Randall, y igualmente un saludo a todos los que nos están oyendo el día de hoy. Muchas gracias, más bien, por dejarme participar y hablar un poco con ustedes sobre la iniciativa que tuvimos y preguntar, bueno, ya, ¿qué va a pasar con los hidrocarburos? Y también mucha información que hay, ¿verdad? Costa Rica ha hecho exploración, estudios desde 1915, imaginemos Desde cuánto vale 1915. esa información. Increíble, 1915, exactamente, la Sinclair Oil estuvo acá de 1915 a 1924 empezaron los estudios. Y bueno, y hay información muy rica, ¿verdad? Pero nuestro temor es que se pueda perder también. Entonces, bueno, ver cómo vale la pena también esa iniciativa. Estamos diciendo, juntemos toda la información que hay, porque al final vale millones de dólares toda la información. Sí, la información, nada más. ¿Ok? La información, Pero exactamente. qué sabemos de la presencia de hidrocarburos? O sea, ¿qué sabe Costa Rica de que tenga hidrocarburos en su territorio, don Arnoldo? Bueno, vean, don Randall, se han hecho, si no me equivoco, fueron cinco etapas de exploración en Costa Rica. Le decía, en 1915 empezaron a 1924 con la Sinclair Oil. Estuvo casi todas trabajando en la parte, el Caribe Sur, principalmente. Después, en los años 50, vino la Union Oil, otra empresa, y ahí sucesivamente, en el año 66, aquí tuvimos a la ELF, los franceses también se arrimaron también Recope y Pemex en los años 80, hicieron estudios, entre otros. Pero vean, respecto a su pregunta, en el año 2001, Harkin, que es una de las empresas, hace dentro de los, recupera parte de los estudios y dice lo siguiente: sí hay gran posibilidad de que en Costa Rica haya hidrocarburos, gas natural también presos. Hay gran posibilidad porque el tipo de geología, las rocas, se prestan para que pueda haber un yacimiento de este tipo. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que hay un potencial, porque no puedo decirle hay un monto. Mira, hay tantos miles o tantos millones de barriles, también como un recurso comprobado, ¿no? Porque falta estudios, falta exploración, podemos decir, pero al menos sí tenemos garantizado de que sí hay un buen potencial y ya los expertos han dicho en eso, sí hay gran posibilidad de que Costa Rica pueda haber yacimientos.
Y en ese sentido, como le decía, bueno, ya si está la posibilidad, bueno, qué interesante sería tener más información y en un momento u otro exploremos, ¿verdad? Que hay ideas al respecto. Claro, don Arnoldo, pero vamos a ver, para ordenarme yo, desde 1915 se empiezan a hacer estudios al respecto, ¿ok? Sí, señor. Y sabemos, o sea, entiendo que lo que nos pueden decir, como dijo Harkin, es que aquí hay una gran posibilidad que haya. No podemos tener Así, certeza de que haya. así es, así es. Uno, si no me equivoco, fue en los años 70, de 66 al 75, que estuvo la EL, y perforaron, hicieron un pozo. Y ese pozo dio excelente calidad de petróleo. Sí, sí encontraron petróleo, definitivamente. Encontrar petróleo, pero al final no solamente es decir, hay petróleo, ahora no, ¿cuánto? Porque usted ve, ya, el Banco Central hace sus números con un cuánto de verdad, con un monto de verdad. Pero entonces ya en esa época lo que nos dicen es si hay petróleo. Bueno, qué interesante. Entonces, ¿cuánto hay? No lo sé, hay un potencial. Pero sí sabemos que hay. Ahora, hay varias teorías. Bueno, puede ser, ¿verdad? El petróleo para que geológicamente tiene que tener ciertas condiciones, tiene que tener trampas, que llamamos, porque si no puede haber petróleo, pues, pero se nos puede escapar. Entonces, la trampa tiene que ser ciertas capas de la tierra, ¿verdad? Que no permitan que ese petróleo pueda salir, o el gas natural, principalmente, el hidrocarburo, llamémoslo, pueda escaparse. Pero sí, la posibilidad sí existe y está comprobado que sí hay. Lo que hay que es cuantificarlo. Ok, no sabe, sí hay, pero no sabemos cuánto hay. Exactamente, Ok. exactamente. ¿Cuál ha sido la posición de Costa Rica a partir de ese momento? La posición oficial, digamos, del Estado costarricense respecto a ese tema. ¿Ha querido meterse? ¿No ha querido meterse? ¿Cuál es la posición del Estado? Y ahorita me cuenta la del colegio. Bueno, vea qué interesante. Vamos a ir tal vez un poquito más allá, hacia atrás. ¿Cuál fue la posición del gobierno? Bueno, en los años 15, 50, 60, se promovió que vinieran las empresas vienen, exploran, pero ya tuvieron mejores posibilidades, tanto en la Gulf y esas ya y se quedaron en Medio Oriente ya con un tamal más grande, por supuesto. Entonces, esto lo vieron muy pequeñito, se quedaron en otras zonas. Pero y puede ir más cercano, en la administración de Figueres Olsen, el presidente Figueres va a Houston e invita a los petroleros a venir a explorar. Ahí se vinieron dos compañías, Malone Oil y lo que es la empresa Harkin. Las dos llegan, MKJ se llamaba, que luego pasa a Harkin, y vienen a Costa Rica y Harkin empieza ya a hacer un poco de estudios al respecto y Malone Oil se quedó en la parte de papel, de papelería. Bueno, las dos empresas están trabajando. Significa que en ese momento, el Estado estaba promoviendo y diciendo, señores, por favor, vengan, que es importante que conozcan Costa Rica, que es importante que se haga algo en Costa Rica al respecto. Ahí estamos hablando entre el Entonces, 94 y el 98. exactamente, sí, señor, así entre los noventas. Luego, ¿y qué pasó con la Malone Oil? La Malone Oil, se les atrasa el estudio de impacto ambiental, les dice, bueno, para tener la concesión otorgada, ocupa un estudio de impacto ambiental en eso, y ya llegamos a otra administración después de los 2000, donde llega en el año De dos don mil Miguel Ángel. no, después de Miguel Ángel, Abel don Pacheco. Abel Pacheco, que firma también una moratoria a la exploración petrolera, entonces no quiere más exploración, y en eso, entonces ya las empresas que hayan sido invitadas no continúan, no pueden continuar por una u otra cosa. Entonces no se les firma el contrato posteriormente a Malone Oil. Ahí Harkin sí pudo hacer algunos estudios que después podemos conversar. Pero entonces, qué ha pasado? A partir de allí, no hay una moratoria. Hay una ley que está vigente, pero hay una moratoria que dice no se puede explorar. Creo que es hasta los años 2035, por ahí aproximadamente, está la moratoria, que puede ser eliminada también. Entonces, hoy día no pueden llegar empresas a hacer exploración o hacer estudios nuevos al respecto. La empresa ni el Estado tampoco puede hacerlo. ¿Y cuál es la posición del colegio? Bueno, como colegio, vea qué interesante. Nos hemos puesto a pensar también, y es una lástima tener información, en primer lugar, que hay en Costa Rica desde el año 1915 y no se revisa. Entonces, como le decía anteriormente, sabemos que hay hidrocarburos. ¿Cuánto? No tenemos idea, si es poquito o de mucho. Entonces, la riqueza de un país está en conocer sus recursos, en todo sentido. Conozcamos el recurso hídrico, conozcamos el recurso de minerales, conozcamos el recurso de hidrocarburos, de gas. ¿Qué tenemos? Eso es parte de nuestra idea.
conozcamos. Entonces el colegio está promoviendo, bueno, ya que se conozca. ¿Cómo se puede conocer? Bueno, a través de la exploración. No significa que se va a hacer explotación, ahí definirá el Estado más adelante a dónde quiere llegar, pero al menos vale la pena saber qué tenemos. Costa Rica, bueno, ya lo vivimos, ¿verdad? Cuando con el problema de la pandemia, cómo se fueron arriba los combustibles, también se vivió en otras ocasiones que han habido crisis. En los años 80, me acuerdo cuando el problema, bueno, me acuerdo no, pero he leído, básicamente cuando fueron los años del problema con Irán, ¿verdad? Cuando fue derrocado, entonces subió los precios y en muchas etapas, ¿verdad? Han subido. Ya, y cuando vemos la matriz energética de Costa Rica, todavía sigue utilizándose los hidrocarburos. Y parece, dicen los expertos, que después del año 2040 va a nivel mundial a tomar gran importancia el uso del gas. Va a ser menos petróleo, pero el uso de gas, bueno, ¿por qué no aprovecharlo? Si lo hubiera, exploremos, conozcamos qué hay. Lo que pasa es que estoy intentando hacer memoria de un artículo que leí en algún momento respecto a estos temas de quienes defendían o quienes sostienen que no deberíamos explorar ni gas natural ni petróleo en nuestro país. Y uno de los argumentos, que era meramente matemático, lo que decía es que mientras nosotros exploramos para cuantificar los recursos, ¿ok? Creo que hablaban de 20 años, entonces que cuando terminemos de explorar y confirmemos que sí exista, todavía tendríamos que esperar nosotros 20 años para empezar a extraer. Eso nos da desde aquí 40 años adelante y tanto el gas natural como el petróleo van a venir en bajada. Entonces, que vamos a ir a confirmar existencias de algo que cuando lo extraigamos ya no va a ser funcional, ni va a ser riqueza. ¿Qué le parece esas posiciones, don Arnoldo? Porque yo no sé si se dura 20 años explorando, no tengo la mínima idea. Bueno, ya Costa Rica lleva, si lo pongo desde este punto de vista, 106 años, 108 años, ¿verdad? He hablado desde 1915 a la fecha. Claro. Pero, ¿qué significa? Una exploración muy relativa, no pobre, puedo decir, pero solo por etapas. No se ha hecho una exploración realmente de lleno. Se hizo un pozo petrolero en una de esas etapas, en otra etapa creo que se hicieron dos, ¿verdad? Pero poca cantidad de pozos. Bueno, exploración, ¿qué significa? Principalmente, y algo importante, la exploración no produce un impacto fuerte al ambiente. La exploración más bien se hace en estudios de geofísica principalmente. ¿Qué es geofísica? Y ahí es como un rayos X parecido, digamos, que le hacen, o un ultrasonido que hacemos en la Tierra. Y para eso utilizamos las ondas sísmicas, utilizamos las ondas eléctricas, que realmente no producen un impacto importante, ¿verdad? Las ondas sísmicas se mueven bajo tierra, entonces en ese sentido nos ayudan a conocer cómo se compone el subsuelo. Ok, Bueno, hagamos. Entonces, perdón, lo que hacemos es mandamos un rayo, determinamos la velocidad en la que se mueve y la dirección, y así sabemos que eso es gas, eso es petróleo o eso es tierra sólida, es así. Claro, vea qué fácil. Ponemos una bombeta pequeñita, no es una bombeta grande, ¿verdad? Una pequeña bombeta, como le hicimos un cachito de explosivo, la superficie que apenas no se siente, es apenas muy localizado, eso produce una onda sísmica. Tal vez no la siente la gente, no se siente, pero bajo la tierra tenemos lectores. Entonces, dependiendo del tipo de roca, dependiendo del tipo de material que tenemos abajo, la onda se mueve a una velocidad más rápida o más lenta. Y en esa forma, como usted dice, podemos decir, los especialistas dicen, aquí se mueve a tal profundidad, tenemos características diferentes de roca, de otras condiciones, y eso nos puede decir si hay la posibilidad, en qué lugar habría la posibilidad de encontrar gas. No significa que haya gas porque tampoco nos así tal. Entonces, ¿qué sigue después? Hay que perforar a ese punto que nos dio una anomalía. Ese punto que se ve raro, diferente, se perfora y ahí conocemos. Entonces, sí es importante esas dos etapas. ¿Cuánto puede durar ese tiempo? Bueno, dependiendo. Si hacemos 2 estudios de geofísica por año, duraremos los 20 años. Si se entra con más velocidad, es diferente. Tampoco lo debe hacer los estudios en el mismo estado. ¿Por qué? Porque hay un riesgo. Ahí ya le tocará al Estado costarricense, de ver cuál es el mejor método, o traer o negociar en una forma. Creo que lo hicieron también los países, bueno, no Arabia me refiero, pero toda esa región, ¿verdad? La región árabe. Así lo hicieron en los años 30, 20, o Medio Oriente, sí, así lo hicieron. Trajeron empresas, acá negociamos, hagan usted la exploración, después definimos cómo
¿qué hacemos? Bueno, que otro haga los estudios, que perfore, a ver qué tenemos. Sí se puede disminuir, por supuesto, mucho la velocidad, dependiendo con qué ganas le entremos. Ahora bien, don Arnoldo, ¿usted cree que en el tema de exploración, ahorita hablamos de explotación, o de extracción, pero digamos, en el tema de exploración, ¿ok? Nos hemos alimentado de muchos mitos respecto a los riesgos ambientales de esa exploración, o que a veces no queremos saber cuánto hay porque es demasiada la tentación de extraerlo, don Arnoldo. Bueno, mitos sí hay muchos, y eso completamente de acuerdo con usted, Randall. Mitos hay montones, ¿verdad? Y hay, claro, producen un impacto, y por supuesto, toda actividad que haga el ser humano produce un impacto. Eso no lo quitemos. Pero vea qué interesante, uno de los mayores impactos que produce la actividad petrolera es el derrame. Claro, lo hemos visto en televisión, hasta que me asusto también realmente, me parece. Pero ¿a dónde se producen los derrames? En el transporte. Entonces, y vea qué torta. Nosotros traemos, ¿de dónde traemos? Por barco traemos nuestros hidrocarburos al país. Estamos asumiendo un gran riesgo. Aunque no estamos haciendo explotación, ni extracción, ni exploración, nada que ver, estamos asumiendo un riesgo cada vez que llega un barco a nuestra, no a la costa, sino a mar patrimonial. Vea qué torta que tenemos. Ok, entonces, bueno, uno diría, entonces, ojalá que no vengan los barcos, más bien que podamos trabajarlo nosotros mismos acá y hacerlo en otra forma, ¿verdad? Porque si no, estamos asumiendo ese gran riesgo. Sí, sí hay muchos mitos, pero en general, alguien diría también, bueno, entonces no queremos explorar porque nos da miedo saber exactamente, muy tentador, si hay mucho hidrocarburos, ¿verdad? Hablemos de gas natural o petróleo, que queramos hablar. Bueno, en eso es importantísimo, y vuelvo a decirlo, que tengamos una buena ley, que tengamos un buen contrato con quien sea, vaya a ser. El país debe ganar, es el número uno. Todos los costarricenses, todos nosotros debemos de ganar. En ese sentido, si se hace un contrato a futuro, que no quede al garete, como decimos. Claro, pero mantengámonos un momento en el tema de la exploración, ¿ok? Y le pregunto directamente si la exploración de gas natural y de petróleo tiene riesgos ambientales, don Arnoldo. Sí, como le decía, siempre hay un riesgo en todo, ¿verdad? Y yo no puedo decir, ya, hasta la hora de construir la casa hay un riesgo ambiental, por supuesto, algo pequeño, pero sí lo hay. Pero si es bien manejado, entonces se disminuye. La geofísica es un riesgo mínimo, realmente son líneas geofísicas, es poner una maquinita, un lector, y eso realmente es mínimo el impacto con geofísica y nos da mucho conocimiento. Otra parte de los estudios que se hacen son en superficie, mapeo, etcétera, que son mínimos. Donde hay un mayor impacto es a la hora de perforar, pero la perforación no abarca grandes extensiones, es puntual en un sitio. Así no estoy hablando que son hectáreas de perforación, no. Es en un punto, es puntual, el sitio. Y ahí sí, bueno, entonces, ¿qué es lo que se trata? Bueno, si se encuentra petróleo, o algún, si hay gas natural, bueno, el gas no produce derrames, en primer lugar, porque el gas es líquido. Perdón, el gas es gaseoso, perdón, qué mal que lo dije. Sí, tenemos gases, ¿verdad? Entonces ahí no hay derrames, en primer lugar. Y si tenemos, de productos líquidos, hay contenciones para eso. Entonces, el ser humano, y ya lo ha demostrado, si vemos países con pequeñas poblaciones, podemos decir Noruega, en los países nórdicos, también Nueva Zelanda, entre otros, bueno, están manejando los hidrocarburos de una buena forma, están manejándolo muy bien. ¿Y qué problemas ambientales han tenido? Bueno, lo saben controlar, porque sí existe la tecnología y existe la técnica para controlar la exploración, el impacto ambiental en la exploración. Entonces, sí es posible realizarlo en una buena forma, disminuyendo, por supuesto, el impacto. Claro, ok. Vamos, es complejo, ¿no? Porque hay un momento, no voy a hablar para poner este ejemplo de petróleo, sino de generación de electricidad. Hay un momento en el que nosotros dijimos como país, hace algunos años, que todos los hidrocarburos que consumimos, no, perdón, la electricidad que consumíamos venía de matriz energética renovable, ¿ok? Del agua. ¿Ok? Y cuando nos faltaba electricidad producida por esa fuente, entonces comprábamos en el extranjero, producido por hidrocarburos, solo que no lo producíamos nosotros, lo comprábamos. Entonces, a la hora de hacer las cuentas,
teníamos un 98% de fuentes renovables y un 2% importado. Entonces, de alguna manera, nosotros no quemábamos búnker en Costa Rica, pero comprábamos energía con búnker quemado en Nicaragua, en Guatemala o en Honduras. Y eso a mí me sonaba un poco hipócrita. ¿Eh? Es como decir, como vivir en un barrio y en mi calle no matar ningún animal. O sea, yo voy a decir, no voy a comer carne de res para no matar ninguna vaca de mi cuadra. Ok, pero todos los días me voy a la otra cuadra, matan una vaca, me compro la carne y me devuelvo a mi cuadra y digo, no, yo soy amigo de las vacas porque no mato ninguna de mi cuadra, pero ahí mato afuera. A veces en el tema de los hidrocarburos me siento un poco así hipócrita en el sentido de que seguimos teniendo una matriz energética, ya no solo electricidad, una matriz energética que incluye el transporte tremendamente dependiente de los hidrocarburos, ¿ok? Y entonces decimos, no, jamás, aquí no exploramos ni explotamos, pero nos traemos todo de otros países que sí exploran y sí explotan. Entonces, no es que hayamos eliminado nuestra matriz, es que simplemente la metemos debajo de la alfombra de donde obtenemos los hidrocarburos. ¿No le parece este cuento que le eché para consultarle si no le parece que hay un alto grado de hipocresía en, digamos, nuestra santidad disfrazada en temas de hidrocarburos, don Arnoldo? Exactamente, don Randall. Vean la matriz, estaba leyendo un artículo, vean la matriz, tenemos el 64% de la energía industrial es de hidrocarburos, el 22% eléctrica. Bueno, ya lo dijo usted, entonces, no hidrocarburos, no queremos hidrocarburos, que no se les ocurra, pero utilizamos los carros para allá y para acá. Bueno, que van a ser eléctricos, bueno, ahí tiene otro componente, también que es el componente minero, entonces, preocupa litio para los carros eléctricos, que es otro tema. No queremos hidrocarburos, pero ya de dónde vienen los plásticos, etcétera, ¿verdad? Porque no, hidrocarburos no significa solamente petróleo, no significa solamente gasolina, ¿verdad? O diésel, también se divide mucho. Entonces, definitivamente sí, claro, en ese sentido, en Costa Rica, como usted decía, es un poco hipócrita en el sentido de decir, no queremos, pero lo utilizamos diariamente, que venga de otro país, eso sí, ¿verdad? Pero no de nosotros. Vea qué Está bien, interesante, Randall. señor, ¿Sí? adelante, perdón. No, qué interesante cuando vemos a nivel mundial, bueno, los países desarrollados, bueno, una característica que tienen también, entre muchas cosas que tienen, el precio de la electricidad es más bajo que nosotros, mucho más bajo que Costa Rica. Entonces, ¿qué significa? Allí fomenta la industria. En todos esos países se fomenta la industria, o entre ellos que tienen fábricas de un asunto, de otra, porque tiene también la tarifa eléctrica mucho más baja. ¿De dónde viene la electricidad? ¿O de dónde viene, de cómo hacen? Bueno, ya lo producen algunos, energía nuclear. Aquí no queremos energía nuclear. Eso tiene sus problemas también y sus memores. Este, pero ya y también utilizan el gas natural, tiene también carbón, hidrocarburos, entre otras cosas. Bueno, entonces sí, no, uno podría decir, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que Costa Rica tenga la tarifa más baja de la electricidad? Energía nuclear, bueno, no, tal vez, pero hay otra forma. Si tuviéramos gas natural, bueno, aprovechémoslo. Como le decía, a partir del año 40, de 2040, el mundo empieza a cambiar del petróleo hacia el gas natural. Bueno, también tenemos, uno podría decir, la energía eólica, tenemos la energía solar, entre otras, pero eso tampoco no llega a ser suficiente para la cantidad de energía que ocupamos. Entonces, hay que aprovechar. ¿Qué es lo que nos da el subsuelo? Aprovechemos lo que tiene el subsuelo. Voy a contarle muy brevemente la historia de Guyana. Guyana tiene 800,000 habitantes, es uno de los países más pequeños y más pobres de Sudamérica. Bueno, era uno de los más pobres de Sudamérica hasta el 2015, porque ese año ExxonMobil, que es un gigante petrolero estadounidense, descubrió la primera de las reservas probadas de crudo, calculadas en unos 11,000 millones de barriles en las profundidades del Océano Atlántico de Guyana. Dice la BBC de Londres, aprovechando la pujante demanda de crudo que habrá esta década, la producción de Guyana tiene puesto el acelerador y se cree que para 2028 podría llegar a producir 1,2 millones de barriles diarios. Si las proyecciones se cumplen, Guyana se va a convertir en el país que produce más barriles por habitante del mundo, superando incluso a Kuwait. En ese escenario, Guyana pasaría de ser un país pobre a un país rico.
al medir la riqueza per cápita, dado el espectacular aumento que ha tenido su Producto Interno Bruto, PIB, que el año pasado escaló un 57,8% y este año lo hará un 37,2%. Cuando nosotros vemos ejemplos como el de Guyana, ¿no le parece que estamos desperdiciando una grandiosa oportunidad, don Arnoldo? Qué interesante, ¿verdad? Y también eso es un excelente comentario que usted hace con respecto a Guyana. Apliquémoslo a nosotros. Harkin, en el año 2001, hace un documento que dice Harkin, dice que tenemos un recurso, ¿verdad? Que no está medido completamente, pero sí, el estimado del recurso entre 3.215 millones de barriles. Bueno, el barril creo que anda hoy a 115, no estoy seguro el precio, pero digamos que pongamos $100 para hacer números sencillos. Serían 321.000 millones de dólares. 321.000 millones de dólares, Dios santo. Qué montón. Eso, claro, cambiaría, por supuesto, per cápita, lo que es el Producto Interno. Increíble sería cómo nos sube. Ahora, eso nos cambiaría también ya en la economía del país, ¿verdad? Nos ayudaría a montones. ¿A qué quiero decir con esto? Ahora, que ya hay que ver, hay que ver la posibilidad, ¿verdad? De estudiar. No podemos cerrarnos y decir, ojos cerrados, no queremos hacer nada. No, queremos revisar, queremos conocer qué tenemos, qué recursos tenemos. Vale la pena. Sería una lástima no hacerlo. Tal vez no haya, tal vez no tengamos, como le decimos, si hay hidrocarburos, pero tal vez no sean ya económicamente explotables, es decir, no tengamos una reserva así buena para poder explotar. Pero si lo hubiera, ya le tocará también al Estado revisar y hacer una ley. Y sé que lo podemos hacerlo. Otros países lo han hecho. Entonces, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? La salvada de lo que usted dice es que esa exploración, esa búsqueda de cuantificación de nuestras reservas no tiene nada que arriesgar el Estado costarricense. Ni siquiera plata, es Bueno, así, ¿verdad, don Arnoldo? así, eso es una forma de poder negociarlo, exactamente. Y eso va a depender de la negociación, pero un Estado muchas veces negocian con un tercero, sea una empresa o le piden ayuda a otro Estado. Hay formas de hacerlo, donde le dicen, usted explora, revise y nos sentamos a ver, bueno, y vemos si se encuentra algo, cómo lo repartimos, cómo lo hacemos. El Estado siempre debe ganar. En ese sentido, Costa Rica debe tener ganancia, que es lo que queremos todos, ¿verdad? Ya hay mejor, que mejore, ¿verdad? El nivel de vida de los costarricenses. En ese sentido, es parte de lo que pensamos como colegio. Esto nos puede ayudar a nosotros a que haya una ganancia país, a que mejore todo. Don Arnoldo, hay dos, bueno, sí, hay dos tendencias en el mundo, digamos, siendo muy realista. ¿Okay? Entiendo que la tendencia general es chao petróleo, ¿verdad? Y no solo la tendencia general, sino que la tendencia real de mercado. O sea, usted ve que efectivamente en los próximos 10 años va a haber un aumento en la cantidad de demanda de petróleo, ¿ok? Pero todas las proyecciones económicas dicen a partir de dentro de 10 años empezará a bajar. ¿Okay? Hay quienes dicen que nosotros deberíamos brincar del petróleo en 10 años hacia, digamos, por ejemplo, los carros eléctricos, ¿okay? O sea, brincar de una matriz basada en petróleo o en hidrocarburos a gas, a electricidad, y hay otra parte que lo ve más matizado, ¿ok? Y dice, no, suave, esa transición es muy abrupta, es imposible para la humanidad. Lo que tenemos que hacer es brincar del petróleo, ¿ok? A un mineral menos riesgoso, ¿ok? Con menos impacto, el gas, ¿ok? Y una vez que vayamos, digamos, bajado nuestra dependencia del petróleo, manteniéndola en el gas, vamos migrando poco a poco hacia la electricidad con fuentes renovables. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué le parece a usted? Es más real pensar en el gas como un paso intermedio, don Arnoldo? Bueno, le decía, y no lo digo yo, sino lo dicen los expertos, que más o menos en el 2040 empieza así, y usted también fue claro con eso, casualidad, compartimos en eso la idea, empieza a aumentar el uso del gas, es decir, disminuye parte el uso de petróleo, y el gas se puede utilizar en mucho, también, en muchas formas, ¿verdad? Hasta para producción de energía eléctrica, etcétera, se puede utilizar en muchas formas.
Entonces, eso significa, digamos, que Costa Rica también ya va a tener que subirse al patín. Entonces, y ese cambio no creo que sea un cambio solamente de 5 años de gas y luego no, va a ser lentamente. Sí, yo sí creo que va a haber cambios en la matriz energética hacia el futuro, sí lo creo, porque ya eso lo ha demostrado la humanidad con el paso del tiempo. Pero, pero no es a alta velocidad. Entonces, sí, vale la pena. Vamos explorando desde ahora. Si nos esperamos 20 años más, ven, nos agarró el tren. Vamos explorando desde ahora a ver qué tenemos. Tal vez tengamos algo que nos pueda servir a futuro. Y sí, puede ser que haya cambios. Ya el hombre ahora tiene mucho ingenio. ¿Verdad? Ya aparecieron los carros eléctricos que se hablaban hace mucho tiempo, pero ya ahora están produciéndose más masivamente. Ahora con baterías de litio, entre otras cosas, habrá que ver qué va a pasar con el uso de los vehículos eléctricos, pero siempre dicen las estadísticas, verá que parte de los hidrocarburos, el petróleo se utilizará por varios años y el gas natural tomará un auge a un mediano plazo. Y sí lo creo yo en ese sentido que va a ser más o menos por ahí anda la tendencia. Claro, lo que pasa es que vamos a ver, sabemos que va a haber un cambio en la matriz. ¿Ok? El tema es que si la matriz mundial, no solo la nacional, migra hacia el gas natural, ¿ok? Entiendo que ustedes ven como una oportunidad de oro ya saber cuando pase eso, decir, hey, aquí tenemos gas natural para los que lo están usando. Entiendo que ese es Sí, el match que queremos hacer. ese es el match, ese es el match. Exactamente. Ya será una decisión país si quieres explotar, extraer gas o no, si lo hubiera. Ya es una decisión país, pero al menos puedes decir si se ocupa gas natural, señores, aquí estamos, tómenos en cuenta. Aquí tenemos una gran reserva. Bueno, Costa Rica podrá sacar beneficio en ese momento. Lo que pasa hoy día es que si se hablara de qué podemos decir, ya ahí tenemos un potencial y nada más. Bueno, un potencial con un número que le decía anteriormente, sí, se han estimado, hay estimaciones, pero las estimaciones no valen. ¿Cuánto es? Póngame los números en claro. ¿Cuántos son? No una estimación. Ahora bien, el tema de la explotación petrolera o de gas es igual que en los 80, don Arnoldo, cuando era, digamos, ya para el momento era muy avanzado, pero tenía riesgos y tenía un impacto ambiental fuerte. ¿Sigue estacionada la tecnología de la extracción y la explotación petrolera y de gas? ¿O hemos avanzado? Es muy diferente a como lo imaginamos y lo vemos en las películas, por ejemplo. Bueno, ya ha cambiado bastante la tecnología también, ¿verdad? No solamente la tecnología, bueno, en vehículos, en las fábricas ha cambiado, sino también en la extracción de hidrocarburos ha cambiado mucho. Ya países, como le decía anteriormente, que yo tengo de ejemplos, Noruega, los países nórdicos, están utilizando alta tecnología, que facilita también la extracción y con el cuidado del medio ambiente. Entonces yo creo que en ese sentido, siguiendo un patrón, siguiendo, digamos, a quién queremos, como quién queremos parecernos, qué queremos seguir. Bueno, sigamos a eso, a la tecnología que están utilizando esos países. Si vamos a hacer algo, hagámoslo bien. Si vamos a hacer una extracción a futuro, hagámosla bien hecha. ¿Quién Don está Arnoldo, extrayendo? Normalmente no hay que inventar el agua tibia, ya está inventada. Don Arnoldo, ¿y usted puede ilustrarme, digamos, porque en serio no sé nada de explotación y de extracción, como seguramente la mayoría de los costarricenses? ¿Podría contarme cómo se hace? O sea, ¿cómo se hace seguro? ¿Cómo se hace seguro? Vea, como le decía, desde la exploración lo que se revisa es la geofísica. Bueno, ya con geofísica en otros estudios geológicos, pues ya tenemos determinado un sitio. Se perfora. La perforación normalmente es a gran profundidad. Entonces, para una casa a veces se perfora un edificio 5, 10, 15 metros, por decir. Pero ahí podemos llegar a profundidades, a grandes profundidades 500, 1000 metros, entre otras cosas. Son grandes plataformas. Estoy hablando en superficie, ¿verdad? Normalmente cuando estamos en superficie, no estoy hablando en perforación marina, pero en superficie son grandes plataformas, pero no estoy hablando así que sean canchas de fútbol, no, 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 no. Estoy hablando de la plataforma de que tendrá 10 por 10 metros, ¿verdad? A lo mucho, y con tubos, ya que estamos hablando de que pueden llegar de 10 a aproximadamente, sí, 8 o 10 pulgadas, ¿verdad? Podemos tener. Son tuberías y llegan a profundidad. En eso lo que va haciendo la máquina va extrayendo el arroz.
va extrayendo la roca, se le va agregando agua en algunas ocasiones para el tipo de preparación, se extrae la roca y los geólogos y los especialistas, que no solamente son geólogos, sino hay otros tipos de especialistas, ingenieros también, van revisando los materiales que salen hasta llegar al sitio. Se conecta la tubería adecuada. Entonces, en esa forma, ya no es el pozo que pegó y sale, como se veíamos en televisión, ¿verdad? Que salen los derrames de petróleo por todo lado. Ya no, ahora es controlado. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos las válvulas adecuadas para evitar ese tipo de derrames. Entonces ya no vamos a tener lo que sucedió, que veíamos siempre en televisión. Todos tenemos en la mente ver las películas donde sale, encontraron petróleo y sale los regueros de petróleo. Ya eso ya no lo vemos. Y ahora eso es completamente controlado. Sí, no Pues es son que encontré perforaciones que tienen su petróleo y sale sistema. Ya como... eso ya no lo vemos. Ya eso ya por dicha ya no, ya ahora sí es controlado. Y también tenemos muchos sensores y sabemos básicamente qué vamos encontrando ahora. Entonces ya con la tecnología ya no es el hecho de que iban ciegos en aquel momento. Ya no estamos tan ciegos. Ya se va sabiendo exactamente a dónde va llegando uno. Ok, Sí, esta tecnología fue para el momento lo que había, pero ya hoy día ya cambió completamente. ok, vamos a ver. Entonces, voy a hacerle 3 preguntas. Las elabora, si quiere redondear también con lo que me acaba de decir. Ok, pregunta 1, respecto a la exploración, quedémonos en la exploración un momento. Exploración. ¿Es seguro, don Arnoldo? Sí, las exploraciones son seguras. Es algo que la verdad no es de gran preocupación, ¿verdad? A nivel mundial no es de gran preocupación la exploración. Tiene que haber, por supuesto, condiciones, y yo siempre llamo una condición ambiental, ¿verdad? Que haya un plan ambiental, que haya condiciones, que la gente que está haciendo el trabajo tenga su protocolo ambiental. Entonces, siguiendo su protocolo desde el punto de vista ambiental, es seguro. Y, por supuesto, desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Ahora que las normas de seguridad laboral son estrictas, mucho más que antes. Hace 30, 40 años, ¿verdad? Eso tal vez no importaba mucho, pero hoy sí nos importa, ¿verdad? El cuidado de la gente que está al día. Y en la parte social también, como le digo, todavía las exploraciones no es de miles de personas, no. Es de un grupo de gente que está acá, pero un grupo pequeño relativamente que está haciendo la perforación en un sitio o en otro. Entonces sí también hay que tomar en cuenta siempre la parte social, pero como le digo, no es tan impactante todavía porque apenas está llegando pequeña cantidad de gente, pero sí son seguras. Ok. Permítame hacer, don Arnoldo, una pausa comercial. Ok, regresamos, nos quedan 8 minutos de programa y nos queda además de los 8 minutos que usted escoja la canción con la que quiere cerrar el programa de hoy, que será el cierre. Justamente, entonces, permítame ir a la pausa. Gracias por estar con nosotros, gracias por los comentarios de ustedes que nos están haciendo a través de las redes sociales y recuerden que 1 hora después de terminar el programa estará disponible en nuestros servicios de podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Vamos a la pausa, ya volvemos con más. Sí. La radio de Costa Rica, regresamos con matices. Don Arnoldo Rudín me acompaña hoy, es el presidente del Colegio de Geólogos de Costa Rica. Estamos hablando de la presencia o posible presencia de hidrocarburos en nuestro país, estamos hablando de exploración, estamos hablando de explotación y no hemos hablado del detonante del programa de hoy. El detonante del programa de hoy es que el Colegio de Geólogos
le solicitó al presidente de la República, Rodrigo Chávez, que le ordene a las instituciones que tienen información relacionada con la presencia de hidrocarburos en territorio nacional para que le entreguen una copia a este colegio profesional. Dice, se solicita al mandatario que instruya a las instituciones que custodien esa información, sean estas Recope, MINAE, CETENA, para que le trasladen al Colegio de Geólogos una copia de toda la información disponible en esta materia a fin de ordenarla, sistematizarla y procesarla con fines de precisar la cantidad y calidad de los datos disponibles en esos archivos. Don Arnoldo, voy a hacerle una pregunta muy general. ¿Por qué? Porque, como le decía, ya llevamos más de 100 años que se recolecta información, información valiosa, información, bueno, no tengo números que decir cuánto vale esta información. Entonces, una lástima que se vaya a perder, definitivamente una lástima que se vaya a perder. Y hemos sabido, sí, hemos sabido por mucha gente que esa información ya se tenía botada por aquí un poco ya en Recope, tirada, si así la palabra, tirada, los núcleos, es decir, el material que ha salido de las perforaciones. Hay en día un poco de piedra, ¿no? Pero esas piedras describen mucho, esas piedras nos da información. Entonces, yo diría, podemos sacar dos ventajas con eso. Una, nosotros como colegio podemos tener la información y está resguardada. ¿Qué pasa si en el Estado la botan, a futuro cambia un edificio? Nosotros la tenemos resguardada. Y dos, mucha de esa información puede servir también para estudios de hidrocarburos, pero sobre todo nos da riqueza de información geológica. Y alguien dice, ¿para qué la riqueza de información geológica? No, con la información geológica usted planifica caminos, planifica carreteras. Sabemos que puede haber una falla aquí que nos va a afectar, como pasó en la ruta 27, digamos esa zona, ¿verdad? Entonces uno con esa información puede planificar, hasta la misma gente del MOP puede decir, mira, acá tenemos información que nos dio, riqueza que nos dio la exploración petrolera. La línea de geofísica no solamente te dice petróleo, sino te da información de todo. La perforación te da información de todo. La Universidad de Costa Rica, Escuela de Geología, también se va a enriquecer con mucha información de ahí. También podemos saber hasta tipos de materiales, tipos de roca que nos sirvan para agregados. Podemos saber recurso hídrico también, con los estudios que han hecho. Es decir, los estudios en general nos traen riqueza, riqueza de información. Y les decía antes, la riqueza de un país está en conocer qué tiene, conocer sus recursos. Entonces, toda esa información va a servir mucho al país, no solamente para la parte de hidrocarburos, sino también para todo el resto, como les decía, para todo el resto de información que nos va a dar. Y por otro lado, aseguramos también de que el colegio siempre va a tener guardada esa información porque nos da mucho miedo que se vaya a perder, nos da mucho miedo de que estas cajas se vayan a botar en un futuro, que alguien llegue y diga, botemos esa información, ¿para qué sirve? No es información que vale muchísima plata. Un solo pozo petrolero vale millones de dólares. Imagínense el costo que tiene. Miles, millones de dólares. Entonces, bueno, no lo botemos, tengámosla. Y ese es el conocimiento que queremos. El tema va bien, un tema país, que no queremos que se pierda esa información y también con lo que obtengamos puede ayudar mucho a nivel nacional a las diferentes instituciones. ¿En algún momento se les había pedido? Realmente, formal hasta ahora, digamos que lo hacemos con el señor presidente, se le mandó hace un tiempito a los ministros encargados de las ramas, y creo que fue también a Recope y al ministro de Ambiente, una nota, ¿verdad? Que queríamos tener esta información, pero se lo hacemos llegar al presidente porque creemos que la información es muy rica en todo sentido, es muy rica en conocimiento que nos puede Claro, dar. pero entonces no es que hubo ninguna resistencia de nadie. Simplemente les da miedo que esté ahí toda desordenada. Nos da miedo que esté desordenada, exactamente, y que se pierda. Así es. Hemos tenido acceso, sí, a alguna información, ya tenemos información que nos han dado en algún momento, y sí, agradecemos también siempre que nos han dado información. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros, toda esa documentación escaneada va a estar junto con nosotros. Quien la necesite, ahí puede ser, viene a la universidad, también puede hacer sus estudios, otros profesionales pueden venir en Senara que dice, mira, queremos ver información. Entonces la vamos a tener ordenada en una forma, en vez de que haya estado tirada como estuvo por muchos años. Tirada, digo yo, ahí sin ningún orden. Ustedes saben, han conversado con alguien respecto a cuál es la posición del Poder Ejecutivo no sobre la información, sino sobre la exploración y la explotación. No hemos tenido así como grandes conversaciones, ¿verdad? Con lo que es el gobierno central al respecto. Lo que sí hemos escuchado es que el gobierno, digamos,
no está cerrado, actualmente no está cerrado a lo que es escuchar y pensar ver la posibilidad de hacer algo. Eso sí lo hemos escuchado oficialmente, pero no tenemos todavía conversaciones, no nos hemos sentado con el señor presidente nunca a poder decir, bueno, señor presidente, esta es nuestra idea. Más bien a través de esta forma, con ustedes, más bien gracias a ustedes, podemos llegar también hacia la presidencia diciéndole, ¿verdad?, el interés que tenemos en que se haga eso. Sí hemos tenido información ahí, hemos trazado información con la Asamblea Legislativa, sí hemos dado nuestro parecer en ciertos proyectos de ley que han llevado a cabo, que están llevando, que están estudiando. Entonces ahí les hemos dicho nuestro parecer y también le hemos dado información técnica al respecto. ¿Por qué no se debe hacer una ley que elimine la actual ley de hidrocarburos, la que está rigiendo actualmente? Hay personas, particularmente en campaña política, recuerdo que esta fue una discusión muy interesante, a mi gusto muy interesante, que tenía que ver con que Costa Rica diseña institucionalmente de tal forma que el Ministerio de Ambiente también se encarga de energía. Entonces, es una mezcla compleja porque usted tiene a alguien preocupado principalmente de ambiente, viendo el tema de energía como un tema secundario, pero además desde el matiz ambiental. Y hubo algunas personas que propusieron separar, es decir, tener un ministro de energía que se preocupe solo por la energía y tener un ministro de ambiente solo preocupado por el ambiente, de tal forma que uno no se meta en el otro. ¿Qué les parece esa valoración, don Arnoldo? Completamente de acuerdo con usted, don Randall, completamente. El Ministerio de Ambiente es un ministerio paralelo, es decir, que influye sobre todos los ministerios desde el punto de vista ambiental. Ahora, energía debería ser completamente separado, es otro ministerio, que también, desde el punto de vista ambiental, que el Ministerio de Ambiente lo regule, por supuesto, pero no debe estar junto. Más bien, ¿por qué? Qué difícil para un ministro de Ambiente, por un lado, está llevando la parte energética y por otro lado, controlarse el mismo. Ay, qué difícil. Entonces, si hemos siempre tenido la idea, como que le digo, lo hemos dicho, la Dirección de Geología y Minas debe estar separada del Ministerio de Ambiente. Así el Ministerio de Ambiente puede regularla directamente, tiene una regulación en el sentido ambiental. Pero eso debe ser pertenecer a otro ministerio. No haríamos si fuera de Economía o un Ministerio de Minas, como se quiera llamar, independiente. Igualmente en la parte energética, si quiere ya vemos el Ministerio de Energía o lo pasamos al Ministerio de Economía, a otro ministerio, pero no debe estar regido directamente por el Ministerio de Ambiente. Comparto con usted. Bueno, es que si lo pasamos a otro, caemos en otra cosa, que es que sea el tema secundario de otro ministerio, ¿ok? Para que no suene solo que es que lo quieren sacar de ambiente, sino que se merece el tema su propia estrategia. Propio ministerio. ¿Sí? Claro, claro, es un ministerio, como ocurre en muchos países, el Ministerio de Energía. Algunos países tienen Ministerio de Energía y Minas. Hay otros países, bueno, Chile, que es muy grande en minería, tiene su propio Ministerio de Minería, pero puede existir exactamente. Y eso ya, como le decía, no hay que inventar el agua tibia, si ya lo están manejando en otros países también, que tienen su propio Ministerio de Energía. Pero sí, comparto con usted la idea de que qué difícil es para un ministro de Ambiente ser ministro de Ambiente y al mismo tiempo estar llevando la parte de energía, ¿verdad? El sector energético. Qué difícil. Entonces, siempre la recomendación, y lo ha dicho el colegio en muchos foros, debe estar separado todos esos ministerios. El Ministerio de Ambiente debe ser el Ministerio de Ambiente, propiamente. Don Arnoldo, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted por invitarnos y igualmente estar aquí, poder conversar un poco sobre todos estos temas. Yo creo que también a la ciudadanía le interesa saber un poquito sobre hidrocarburos, qué puede pasar con el gas natural, entre otras cosas. Entonces, muchas gracias más bien a ustedes. Muchas gracias, don Arnoldo. Ha estado muy interesante la charla. ¿Con qué canción le gustaría despedirse? Bueno, yo al final creo sí que en Costa Rica todos somos campeones. Cada quien, el agricultor, el finquero, el señor que está sacando leche con sus vacas cada día, los que están en un call center, todos somos campeones. Entonces, ya, ¿por qué no ponemos la canción de We Are the Champions de Queens? Queen, We Are the Champions, será la canción que despida hoy Matices. Don Arnoldo, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted, Orlando. Gracias, don Arnoldo. Será Queen despidiendo Matices hoy. Feliz tarde, nos escuchamos mañana. Hasta luego. Todas las perspectivas,
cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.